En Colombia fue fortalecido un plan para la protección del oso andino, una especie que está en riesgo por culpa de los cazadores furtivos. Oso andino en Colombia. Últimamente se ha estado hablando mucho de la extinción. Se calcula que el ser humano está provocando una nueva ola de extinción y el oso de anteojos no se escapa a este proceso. Los cazadores son su principal amenaza. Por eso las autoridades incrementaron las medidas de seguridad para salvaguardar esta especie durante los últimos días. Al mismo tiempo, diversos ecologistas, entre ellos la Fundación para la Investigación y Protección del Oso Andino, con el objetivo de evaluar la densidad poblacional de la especie, instalaron hace unos meses 120 cámaras trampa en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Natural Chingaza, que cubre el área donde están ubicados los municipios Choachí, El Calvario, Fomeque, Huasca, Junín, La Calera, San Juanito, Sesquilé y Ubaque, hogar del oso andino. El material de fotos y videos fue analizado y fue obtenido un total de 381.890 capturas, de las cuales 10.850 fueron efectivas para el registro de especies de fauna silvestre y doméstica. Dicen los expertos que el análisis de abundancia y densidad partió de 26 individuos de este animal en observación, bajo el supuesto de población cerrada. La abundancia fue de 93 osos en un área estimada de 421.515 hectáreas y la densidad de 2.2 osos por 100 kilómetros cuadrados. Los resultados obtenidos en este trabajo y en estudios anteriores permiten establecer el papel que cumple el oso andino como especie sombrilla. Sin embargo, actividades antrópicas y presencia de fauna exótica están ejerciendo presión en la reducción del hábitat y patrones de actividad. Las autoridades locales y el gobierno de Colombia intensificaron las labores de protección de esta especie, que ha sido víctima constante de cazadores furtivos durante los 2 últimos años primordialmente. En Bogotá saludamos a Daniel Rodríguez, director de la Fundación para la Investigación y Protección del Oso Andino. Gracias por estar con nosotros aquí en Clímax. ¿Por qué está en riesgo el oso andino? ¿En qué zonas de Colombia habita dicha especie? Muchas gracias, Jared, por tenerme acá hoy, el día de hoy. ¿Por qué está en riesgo? Básicamente porque tenemos 2 amenazas muy grandes para su conservación, que son la pérdida de hábitat. Estamos tumbando los bosques, acabando las áreas de hábitat de él para construir potreros para ganadería y para cultivos. Y básicamente porque eso genera algunos conflictos con la fauna doméstica, es decir, el oso en ciertos momentos ataca la ganadería y eso hace que el campesino tome una respuesta de retaliación hacia él. Hace días fue asesinado un oso andino en Chingaza, cerca de Bogotá, una población pues que queda a pocos kilómetros. ¿Por qué, a pesar de las campañas que realizan las autoridades locales de organizaciones como la suya, cree usted sigue presentándose este tipo de situaciones? Yo pienso que básicamente se debe a que nos hace falta un poco más de conciencia, un poco más de conocimiento de nuestra biodiversidad, un poco más de ser consecuentes con lo que pensamos con respecto al país. Nosotros venimos adelantando ya desde hace algún tiempo la campaña Soy Guardián del Oso. Me parece que a nosotros nos hace falta mucho ser guardianes del oso, no solamente del oso, sino del resto de fauna acompañante, de todos los animales que nos acompañan en este territorio nacional que es bastante biodiverso. Me parece que se debe, si bien se han adelantado campañas de educación, nos hace falta muchísimo más sobre eso. Si tú revisas las cartillas con las que le enseñan a leer a uno en la escuela, la fauna silvestre no aparece, es decir, ahí no aparece nunca una danta, no aparece un jaguar, no aparecen otro montón de animales que deberían ser como del conocimiento normal de las personas, y creo que ese desconocimiento hace que realmente nosotros pongamos en riesgo nuestra fauna. Es muy poca la gente que conoce nuestro animal. Yo empecé a trabajar con osos en el año 85 y en ese tiempo nadie hablaba de osos. Durante muchísimos años esa especie estuvo como escondida. Ahorita, afortunadamente, por todo lo que ha sucedido, digo afortunadamente porque al menos ya está en la agenda de mucha gente, de muchas entidades, y pues creo que ese conocimiento nos hacía falta, igual que con otro montón de animales que también están con él. En Colombia fue aprobada la ley de maltrato animal. ¿Es suficiente este mecanismo legal para la protección de especies como el oso andino? Creo que no.
Creo que no, porque los sitios donde vive el oso andino, que básicamente son las cordilleras colombianas, las 3 cordilleras, los bosques andinos, están como muy alejados de la situación urbana, es decir, la problemática del oso es una problemática más rural que urbana, y si bien la legislación puede ayudar un poco a nivel rural, nosotros somos muy descuidados con el territorio, es decir, las campañas no están orientadas hacia la producción o protección del campesino nuestro, en la medida en que no hay una propuesta clara de apoyo a las propuestas productivas campesinas, que es básicamente lo que pone en riesgo a las comunidades de animales silvestres, es decir, el hecho de que, por ejemplo, los loros se coman el maíz o los monos se coman el maíz, está muy lejos de una aplicación de una legislación que es mucho más urbana que rural. Creo que tenemos otras leyes que son más generales, más nacionales, que pueden ayudar muchísimo, pero realmente el problema no es de legislación, el problema es de conciencia, de compromiso, de más relación con las comunidades hacia el interior de las zonas rurales donde habita el oso. Señor Daniel Rodríguez, director de la Fundación para la Investigación y Protección del Oso Andino, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Harold, por invitarnos. Pandas del Centro de Crianza en el suroeste de China muestra que todos los bebés son activos sin importar su especie. Pandas cómplices. 2 cachorros de esta especie de osos, residentes en la base de investigación Chengdu de crianza de panda gigante en China, pasan sus días en medio de travesuras. Los videos del centro de crianza muestran cómo los mamíferos suben árboles y obtienen pasabocas, mientras la mayor de los pandas intenta enseñarles cómo comportarse. Al final, las imágenes muestran cómo el pequeño Fushun permaneció un poco menos inactivo en el suelo luego de la reprimenda de su madre.